Pero creo que terminan pasando con él, nada más los hace sufrir. Nos hace llorar. Exactamente. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos de la hora para entrar un poquito en materia de asma. Hasta allá. Ya está. Y bueno, este cuadro ya lo habíamos, ya lo habíamos revisado. Es un cuadro donde nos trae los niveles de control de la enfermedad por un costado, por un lado. Pero la gran ventaja de esta clasificación, que es de la guía de la GINA, de la Iniciativa Global de las Enfermedades Obstructivas, perdón, de la guía de asma de GINA, la gran ventaja es que nos da un parámetro para poder decidir si es una enfermedad que está controlada, si está parcialmente controlada y si está sin control. ¿Y qué es lo más relevante de todo esto? Creo que se salió. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Doc, se escucha bien. Ok. Doctor. Nos va a dar un marco de referencia de qué es lo que vamos a hacer con la enfermedad. Ahí regreso la imagen. Ok, nos va a dar un marco de referencia de qué es lo que vamos a hacer con la enfermedad, porque eso quizás es lo más relevante, porque muchas de las veces sabemos hacer el diagnóstico, entendemos muy bien la fisiopatología, pero el problema radica en qué es lo que les voy a dar de tratamiento. Me voy a saltar 2 diapositivas para revisar esto. Este es el punto medular del tratamiento del asma. Este cuadrito, que no viene en su libro de esta manera porque esta es, si no mal recuerdo, la última actualización que existe. Entonces, vamos a hacer el tratamiento por pasos del asma. ¿Qué quiere decir el tratamiento del asma por pasos? Quiere decir, todo paciente nuevo, se le va a dar el paso 1 y el paso 2. Todo paciente nuevo que acabamos de diagnosticar de asma, de acuerdo a la guía, el paso 1, que va a ser tratamiento sintomático con un beta 2 adrenérgico de acción corta, por sus siglas en inglés, S de short, según las necesidades. Venía en la diapositiva previa, acá, necesidad de tratamiento de rescate. Dice que para que esté controlado, debe de no usar su tratamiento o usarlo 2 o menos veces por semana. Entonces, ¿el tratamiento de rescate cuál sería? Nombre. Hay que darle nombre. ¿Cuál sería el tratamiento de rescate? Salbutamol. Salbutamol, así es. Viene de 100 microgramos. Viene de 100 microgramos y es el tratamiento sintomático que se le va a ofrecer al paso 1, al paso 2, de manera de rescate. Ahora, dice la guía, paciente nuevo, lo vas a ubicar en un corticoide inhalado a dosis bajas. Ese sería, si le están debutando un paciente nuevo de asma, esa sería la indicación terapéutica. Corticoide inhalado a dosis bajas. Y los corticoides inhalados tienen la ventaja, o mejor dicho, el mecanismo de vida media de cuánto tiempo. ¿Cuál es la vida media de un corticoide inhalado?
¿Cuánto les dura? Digan un tiempo, no importa. Aquí ahorita lo pueden echar a perder. 12 horas. 12 horas, así es. Todavía no tenemos corticoides de vida media más larga. Lo más largo que tenemos es de 12 horas. Por lo tanto, tendremos que darle cada cuánto o cuántas veces al día la dosis. 2 veces al día. Dos veces al día. 2 veces al día, así es. Y bueno, la situación de darlo 2 veces al día es importante porque si lo dan pues una vez al día, evidentemente no va a tener la protección que se requiere. Y ya hablamos un poquito de la fisiopatología en relación al tono colinérgico. Si lo proteges solamente por la mañana, en la noche si no le das el esteroide, pues va a tener episodios de broncoespasmo. Entonces es ideal darle el corticoide a dosis bajas, pero cada 12 horas. Y a medida de profilaxis, porque el efecto adverso más frecuente, ¿cuál va a ser? Del corticoide inhalado. Es un efecto adverso local. ¿Taquicardia? No, ese es más que nada el salbutamol. O los betadrenérgicos. De los esteroides es diferente, no les suele dar taquicardia, no es lo habitual. ¿Cuál sería? Es un efecto adverso local. ¿Cómo se lo van a aplicar? Si estamos diciendo que es local, por la boca. Y entonces, esto te lo va a dar en general todos los inhaladores, todos podemos hacer una encuesta de todos los pacientes y todos se quejan en mayor o menor grado de resequedad en la boca, pero no, el efecto principal adverso es candidiasis. Los pacientes suelen sufrir candidiasis por el uso de los esteroides, entonces vamos a dejarles o a darles 2 medidas profilácticas para evitar eso. La primera es que lo usen antes del desayuno, porque la candidiasis se queda, el medicamento se queda sobre la lengua, sobre la boca, y entonces favorece el desarrollo de la cándida. Entonces, al darlo antes del desayuno, con el alimento va a arrastrar lo que quedó de medicamento hacia el tubo digestivo. Y el segundo tip para evitar esto, hay que decirles que inmediatamente después de que se apliquen su inhalador, que tomen un vaso de agua. Entonces, con esas 2 medidas, disminuimos de manera significativa uno de los efectos adversos que al menos en nuestro medio, por la temperatura, sí es muy frecuente. Es muy frecuente y esto favorecido por la técnica de aplicación, que eso ya será en algún momento cuando sean residentes lo verán. Entonces, el corticoide de dosis bajas en el paso 2 será una medida terapéutica así de cajón. Pero supongamos que ya con eso logramos... y dice otras opciones de control, que son los modificadores o antagonistas de los receptores de leucotrienos. Realmente el único que tenemos disponible es el Montelukast. Y a dosis bajas la teofilina, sin embargo, pues la teofilina, el gran inconveniente son los efectos adversos. Entonces, la verdad, tratar asma es muy difícil si no usamos el esteroide. Entonces, sí podemos considerar estas 2 opciones de los leucotrienos o la teofilina, pero nunca dejarlas como monoterapia, siempre dejar el corticoide inhalado. Y una de las características del tratamiento es que no va a ser permanente. O sea, vamos a manejar, dice la literatura, que aproximadamente 12 semanas para lograr la reducción o el desuso en el corticosteroide. No es necesario como en el oral, donde hay que dar dosis de reducción. Aquí el mecanismo de acción es diferente. Entonces podemos irlo suspendiendo sin mayor efecto de rebote. Literatura nueva apoya que este tipo de medicamentos no los debemos de dejar a perpetuidad, porque antes se creía que no generaba efectos adversos a largo plazo. Se hicieron estudios en niños donde se demostró que sí tenían mayor propensión a talla baja
y en algunos otros estudios en adultos, los esteroides, sobre todo en el caso de POC, se asocian con riesgo de neumonía. Entonces, no los dejamos a perpetuidad, les dejamos por un lapso 3 meses. En aquellos casos que así lo amerite, podemos irlo reduciendo hasta suspenderlo. Y eso es en el paso 2, paciente nuevo. Pero supongamos que les llega un paciente que ya lo tienen ustedes clasificado, que es un asmático controlado. Lo tenían controlado, pero en esta época le dio un resfriado, gripa, y entonces se descompensó. Ya salió de la gripa, pero pues la primera causa de descompensación de causa infecciosa en el asmático son las infecciones de tipo viral. Ya salió de la infección, ya del resfriado está bastante bien, pero está muy sintomático del asma. Y lo teníamos en paso 2, es decir, solamente lo teníamos con corticoide a dosis bajas. De acuerdo a la guía, dice que si tu paciente está descontrolado, lo que tienes que hacer ahora es incrementar. ¿Me escuchan? Porque creo que me salió que está inestable la conexión. Sí, se escucha bien, doctor. Doctor. Ok, entonces están en el paso 2 y tu paciente no está controlado, lo que tienes que hacer es brincarte al paso 3. Y en el paso 3 es corticoide a dosis bajas, pero hay que agregar un beta-2 adrenérgico de acción larga. ¿Cuáles son los beta-2 adrenérgicos de acción larga que conocen? Hay 2. ¿Cuáles son? El salmeterol, doctor. Salmeterol es uno, ajá. ¿Y el otro? Muy parecido. Formoterol. El formoterol, ambos son de vida media larga, al igual que los esteroides, una vida media de 12 horas, y entonces son los que vamos a usar junto con el esteroide. Y bueno, la industria farmacéutica nos la ha puesto fácil porque existe la combinación en un solo dispositivo del corticoide con el beta-2 adrenérgico. Algo que es muy importante en el paso del paso 2 al paso 3 es lo que tenemos acá. Estrategias no farmacológicas y el tratamiento de factores de riesgo modificables. Por ejemplo, ¿qué estrategias no farmacológicas se les ocurren que deben ser indispensables en esos pacientes? ¿Cuáles así se les harían que no les pueden faltar? ¿Alguien fue asmático y le prohibieron algo de niño? ¿Nadie fue asmático? La primera vez que no tengo asmáticos en el grupo. No lo puedo creer. Doctor. No, Pues, evitar a los agentes desencadenantes. Desencadenantes. ¿Cuáles serían los desencadenantes? Mascotas, polvo, Mascotas, peluches. polvo, polen, peluches. Es decir, todas estas situaciones que sabemos que te pueden desencadenar cuadros de crisis, son los que debemos de evitar. Y otra cosa que también es importante es la técnica de inhalación, que les digo, por cuestiones ahorita un poquito de tiempo que vamos apretados, no lo vamos a revisar, pero ustedes pueden poner diferentes videos o tutoriales que regularmente esa cuando tenemos el curso o la clínica, lo clásico es que en este momento grababan un video con un dispositivo que yo les entregaba y hacían un video del dispositivo. Y el que tuviera mejor explicación es el que ganaba, pero pues ahorita por cuestiones de pandemia, pues no podemos hacer, ni siquiera podemos reunirlos fuera del hospital para hacerlo, ¿no? Entonces estamos reducidos en eso.
o limitados, pero en YouTube vienen prácticamente todos los dispositivos que existen y bastante bien explicados. Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar la terapéutica. Y pasamos entonces a tener un corticoide a dosis bajas con un beta-2 adrenérgico de acción prolongada. O bien, que no es para nada lo más recomendado, pero aquí sí, en algunos pacientes son sensibles a los beta-2 y efectivamente les da taquicardia. La ventaja del formoterol o el salmeterol es que tienen menos taquicardia que el salbutamol, pero al final de cuentas terminan siendo del mismo grupo, aunque uno es de vida larga y otro es de vida corta, pero sí algunas pacientes terminan siendo muy sensibles a los beta-2 y les da taquicardia. Entonces, en esos casos hay que considerar, ahora sí, el uso de corticoides a dosis intermedias o altas, más los antagonistas de receptores de leucotrienos, o bien los tres, el esteroide, el leucotrieno y la teofilina. Entonces, solamente para aquellos casos que sean sensibles a taquicardia. Ok, borrón y cuenta nueva. Tienes a un paciente controlado de asma, pero igual le vuelve a dar gripa, pero tú lo lograste controlar con esta terapéutica. Antes de que le diera su exacerbación, antes de que se exacerbara, estaba en paso 3, es decir, ocupaba un esteroide con un beta-2 adrenérgico. Estaba en paso 3 y con eso lo tenías controlado. Llegó su cuadro de exacerbación y entonces lo que tenemos que hacer es pasar al paso 4. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en este caso? Pues vamos a modificar dosis baja a dosis intermedia o a dosis alta, más el beta adrenérgico de acción prolongada. Esto es una situación bastante común, bastante frecuente. De hecho, digo, por el grupo institucional donde yo me encuentro regularmente, casi todos los que acepto de asma y que les doy seguimiento están en paso 4 o están en paso 5. Son pacientes que ya los manejamos o los decimos que es de difícil control porque requieren el uso de fármacos a dosis altas, o incluso, como dice aquí, la adición de un LAMA, o sea, un anticolinérgico de acción prolongada, triple terapia prácticamente para el control de los síntomas de estos pacientes. El único anticolinérgico de acción prolongada aprobado para el manejo del asma es el tiotropio. Nuevamente, borrón y cuenta nueva. Su paciente estaba controlado. Era un paciente mío que viene aquí a la consulta institucional y lo tenía controlado en el paso 4. Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que tuve gripa y desde que me dio la gripa me quedé con mucha fatiga, me canso al subir gradas, por la noche me está silbando el pecho, estoy usando bien mis inhaladores, no me han hecho falta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que subirme al paso 5. Y aquí generalmente hay dos conductas. El paso 5, por lo general, lo que hacemos es uso de corticoides orales. Por lo general mandamos una dosis de aproximadamente 40 a 60 miligramos de prednisona o 50, lo cerramos ahora la pastilla de 50, que es la fácil de conseguir. A veces la de 20 es un poco complicada. Y le damos un ciclo corto de 5, 7, máximo 10 días con corticoide inhalado, oral, y todo lo anterior. Todo lo anterior. Esto, claro, acuérdense, no es una crisis o no es una exacerbación que ponga en riesgo la vida. Son pacientes que tienen exacerbaciones que salieron de lo que les generó la exacerbación y quedaron un poco sintomáticos. Cosa diferente es el manejo de un paciente con crisis asmática en urgencias, donde hay que administrar nebulizaciones o donde hay que administrar medicamentos intravenosos. Eso es el paciente que se puede manejar en casa y que está bastante estable. Entonces la conducta es darle generalmente corticoides
orales a dosis bajas, o lo que yo les decía, una segunda acción. Estos pacientes que están en paso 5, que son exacerbadores muy frecuentes, hay que medirles algunas sustancias o algunas, algunas marcadores que tenemos en sangre, como son los eosinófilos, que para eso está el mepolizumab. Cuando tienen más de 300 eosinófilos, es un inhibidor específico de los eosinófilos, y acuérdense que los eosinófilos están muy relacionados con los episodios de asma. Entonces, esto los bloquea los mediadores y hace que ya no se tenga tantas crisis. O el omalizumab, que lo que hacemos es mandar a medir la IgE sérica y de acuerdo al conteo de esta podemos dar este medicamento. Entonces, son 2 fármacos biológicos que regularmente podemos ocupar en el tratamiento del asma, pero es en aquellos casos donde detectamos que nuestro paciente está teniendo exacerbaciones muy frecuentes con desencadenantes habituales, que no deberían de dar este comportamiento tan diferente. Entonces, esto es para el paciente que tiene estas características. Pacientes controlados que salen del control y se van a un parcial descontrolado, o que están sin control. Es decir, si es un paciente nuevo, lo vamos a encasillar en el paso 2. Si es un paciente que ya lo teníamos controlado, hay que ver en qué paso lo teníamos. Si estábamos en el 2, en el 3 o en el 4, y lo que sigue es escalarlo. Y una vez que está estabilizado, no dejarlo en ese paso. Una vez que está escalado, lo que tenemos que hacer es regresarlo. Hay que tratar de regresarlo al paso previo. Si lo teníamos o lo llevamos hasta un paso 5, hay que tratar de regresarlo al paso 2, al paso 4, perdón, al paso 3. Hay que tratar de llevarlo a la menor terapéutica posible para que esté como antes de la agudización. Entonces, ¿dudas de este cuadrito, que es quizás el más complicado y que con fines de exámenes importantes, no exámenes del semestre, con fines de evaluaciones más complejas como lo son los exámenes de residencia, se los van a preguntar? Es el tratamiento por pasos, y aquí tenemos, acuérdense que esta tablita se las presenté antes. Las dosis de los cloruro-carbonos, ya olvídense, los CFC ya salieron porque eran tóxicos al medio ambiente. Entonces, actualmente los únicos que ocupamos son los hidrofluoroalcanos. Y en esta tablita que les decía que la copiaran, aquí vienen por nombre comercial. Este no lo hemos mencionado porque este se ocupa específicamente para EPOC, pero aquí viene el salbutamol. Hay un nombre comercial más conocido, el Formoterol, que ya me lo mencionaron hace un ratito, y de aquí los nombres comerciales más conocidos es el Furadil, el Salmeterol, que también es otro beta-2 adrenérgico, y los anticolinérgicos de acción prolongada, el tiotrope que hablamos ahorita, que es el Spiriva, aclidinio y glicopirronio, que son específicos para EPOC, y las vidas medias. Estos aquí tendrían que ser de 12 horas, no son de 24, y estos sí son de 24 e incluso hasta de 36. Y bueno, les decía, la gran ventaja, para cerrar este último minuto, la gran ventaja es que tenemos la combinación de los beta-2 con el esteroide en un mismo dispositivo. Todos seguramente han oído alguna vez del famoso Ceretide. ¿Lo han oído? Sí. Sí, ¿verdad? Es que lo hemos oído todos porque es el que se ha manejado institucional desde hace pues, prácticamente 15 años. Por eso es que todos conocemos el Ceretide. Ya realmente ha dejado de ser un medicamento de punta, ya hay muchas mejores drogas que el Ceretide, pero pues sigue funcionando bastante bien.
Y el ceretide va a ser la combinación del salmeterol con la fluticasona, y hay diferentes dosis y diferentes dispositivos. Y el otro que no es tan conocido, salmeterol con fluticasona, hay muchos dispositivos. Este es en spray, este es en cápsulas de monodosis, y hay algunos otros que les digo que no son tan conocidos, pero que se usan bastante, que es el famoso Symbicort, que tiene formoterol con budesonida, que aparece aquí en el esquema de tratamiento. Y nada más lo único es que habría que revisar las dosis, porque viene de 80, viene de 160 y viene de 320, que era lo que les decía, dosis media, dosis baja y dosis alta. Por ejemplo, entonces les digo, de los más usados es el Symbicort, que viene de 80, evidentemente la dosis sería de 160 porque son 80 cada 12, esa sería la dosis baja. La dosis media de la budesonida sería de 160, que son 2 disparos, uno en la mañana y uno en la noche, o 2 aspiraciones. Y la dosis alta, que es de 320, que serían 320 por la mañana y otros 320 por la noche. Entonces, acuérdense que son 2 veces al día. Y la dosis, la que sí es fija, es la del beta 2. La del beta 2 viene de 4.5. Esa no se modifica, en las 3 presentaciones siempre es de 4.5. Y en la dosificación del spray, por ejemplo, en el ceretide, todos los sprays de ceretide traen 25 microgramos de salmeterol. Lo que va variando es la dosis de fluticasona, que viene de 50, de 100 y de 250. Entonces, esta es una pequeña introducción para que mañana veamos el taller de los casos clínicos y podamos dar tratamiento. Busquen en hoy de tarea que investiguen, no van a entregarlo, las presentaciones de los beta 2 y de los esteroides, nombres comerciales. Yo les dije ahorita los más institucionales, pero pues hay muchísimos por fuera. Y para mañana entonces veremos ese pequeño taller de cómo clasificar a los pacientes y qué opciones terapéuticas hay que darles. Bueno, por obvio de tiempo, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Yo sé que están muy emocionados, picados, ya me extrañaban, yo lo sé. me quiero dar ánimos yo solo. De que la neumo es apasionante y es la única especialidad del mundo, pero no, es para que me motive y empiece bien